¿Qué dice el Magnificat que proclama María en el Evangelio de Lucas? Recordemos que María hablaba arameo, el hebreo era para la sinagoga, así que el Magnificat, aquella oración de María, está en arameo. Vamos a leerlo, vamos a ver qué dice. Vamos a leer el Magnificat, vamos a ver qué dice y luego vamos a analizarlo en su idioma original, en arameo. Recordemos que la Virgen María tiene que haber hablado arameo, que era la lengua del lugar, del tiempo. Recuerden que el hebreo se hablaba en la sinagoga para temas litúrgicos, pero no era un idioma del pueblo, ¿no? Así que vamos a leer primero la traducción de la Biblia de Jerusalén y después vamos a leer qué decía en arameo. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones se llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Bueno, este es el Magnificat en español de la Biblia de Jerusalén. Vamos ahora a ver el texto en arameo. Vamos a ver un poco. Entonces, armé este documento para tener los textos en el idioma original y así podemos ir viéndolos. Entonces, el Magnificat, Lucas 1, 46 al 55, es el cántico de la Virgen María durante su visita a su prima Isabel. En su forma original probablemente fue pronunciado en arameo o en hebreo, porque esa era la lengua de ese momento y de ese tiempo para María. El Magnificat es un himno de alabanza que sigue la estructura poética hebrea con paralelismos y contrastes, bien típico del formato hebreo. Aunque el Evangelio de Lucas fue escrito en griego koiné, su estilo refleja influencias del hebreo y del arameo, que eran las lenguas habladas en Judea y Galilea en tiempos de Jesús. El Magnificat refleja la tradición típica de los salmos de alabanza judíos y el cántico de Ana, primera de Samuel 2, del 1 al 10. Entonces, María dijo: mi alma engrandece al Señor. Mariam, ¿no? Sería María en el arameo, ¿no? La palabra trabá, engrandece, viene de rabá, aumentar, engrandecer. Obviamente a Dios no se le puede agrandar, pero sí se le puede alabar. Y entonces de allí viene lo de engrandece, ¿no? Un alabar a Dios a partir de su alma, ¿no? La palabra nafshi, que es mi alma, que proviene de nafshá, alma, vida, ser en el arameo, tiene que ver con todo lo que ella significa en su interior. El alma básicamente de lo que hablamos cuando hablamos de el reducto último de la individualidad humana que supera el cuerpo físico al morir, ¿no es cierto? Cuando morimos nosotros somos nuestra alma, esa alma que va con Dios y se reúne con todas las otras almas en el reino de los cielos, en la vida eterna o en el purgatorio si no estamos en condición de entrar directamente. Bueno, ella habla de su alma que engrandece a Dios, al Señor, ¿no? Y María dice en el hebreo, que viene de María Señor, título divino en arameo.
que se usa en la Biblia Peshita para traducir el hebreo Yahvé y en el griego Kyrios, el Señor, Yahvé, Dios. Engrandece mi alma al Señor. Entonces, en el inicio del Magnificat, inspirado, podríamos decir, en el Cántico de Ana, el primer libro de Samuel 2, María exalta a Dios reconociendo su grandeza y la acción de Dios en su vida. Refleja la espiritualidad judía de alabanza a Dios. El verbo engrandece, trabá, que indica exaltación y glorificación de Dios. En los salmos se usa de la misma manera con el mismo significado, por ejemplo el Salmos 34. María exalta la grandeza de Dios con su alma, con toda su existencia. Este versículo refleja el espíritu de alabanza del Antiguo Testamento. El arameo resalta la profundidad espiritual de María en su relación con Dios. La estructura es similar a varios salmos, como decíamos el Salmo 34. Engrandezcan al Señor conmigo, lo que muestra la influencia de la tradición hebrea en este himno. Todo este himno y toda esta forma hebrea tiene un paralelismo en una oración aramea, el Kadish, que se utiliza muchas veces para orar por las almas de los difuntos, para pedir intercesión, para rezar por esas almas para que puedan pasar del purgatorio al mundo venidero, al Olam Jabá, para el pueblo hebreo, lo que para nosotros como cristianos es el reino de los cielos o la vida eterna. El Kadish, oración judía recitada en arameo, conocida especialmente en su versión fúnebre para las personas que han fallecido, pero que tiene otras variantes en la liturgia judía. Su eucología, estudio de la estructura y contenido litúrgico, revela influencias tanto bíblicas como teológicas profundas. Veamos el texto del Kadish para tener una idea. Engrandecido y santificado sea su gran nombre en el mundo que Él creó según su voluntad, que establezca su reino en vuestra vida, en vuestros días y en la vida de toda la casa de Israel, pronto y en un tiempo cercano, y digan amén. Esta es una oración que el pueblo hebreo recita por lo general durante 11 meses, luego del fallecimiento de alguien, para orar por su alma, para que su alma pueda pasar del purgatorio al reino de los cielos, ¿no? Que para el judaísmo es el Olam Jabá. Veamos un poquito. Entonces, el texto dice, sea engrandecido y santificado. Podemos verlo relacionado con Ezequiel 38. Engrandeceré y santificaré mi nombre, y a Dios al profeta. Se percibe una estructura de bendición y glorificación similar a las Berajot, bendiciones en el judaísmo. La idea del reino de Dios se ve en el texto de que establezca su reino, una conexión con la esperanza mesiánica de Daniel 7. Su dominio es eterno y no pasará. Hay una influencia clara en el Padre Nuestro, donde dice, venga a tu reino, ¿no? Mateo 6. La invocación escatológica del fin de los tiempos, del tiempo futuro final, lo vemos en pronto y en un tiempo cercano, cual expresa una urgencia mesiánica similar a la expectativa de la venida del Mesías en la tradición rabínica. El uso litúrgico se lo ve en los recitados de funerales, sinagogas y en la oración diaria. Influencia en la liturgia cristiana primitiva como en la doxología y en el Sanctus. Santo, 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 santo es el Señor. Lo conocemos bien de la misa. La influencia del Kadish en el cristianismo y la liturgia en arameo. El Kadish como oración en arameo tiene paralelos en la tradición cristiana. El Padre Nuestro, como leíamos antes, en Venga a tu reino, que refleja la misma estructura escatológica. La doxología litúrgica en la iglesia siríaca mantiene un estilo de bendición similar.
El uso del arameo en la liturgia cristiana primitiva, como en la Biblia peshita, nos muestra una continuidad con la tradición judía. Obviamente, el cristianismo continúa la tradición judía en muchas cosas, ya que proviene del judaísmo, sobre todo las tradiciones fariseas, ¿no? Las tradiciones saduceas no, porque ellos tenían otro tipo de creencia. La eucología del Caís revela una oración profundamente teológica, centrada en la santificación del nombre de Dios, la venida de su reino y la esperanza mesiánica. Influenció en la liturgia cristiana y guarda relación con frases usadas por Jesús, quienes hablaban arameo. Se mantiene en la tradición judía como una de las oraciones más solemnes y reverentes. Continuamos con el texto del Magnificat. Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Esta frase tiene un trasfondo bíblico, teológico y lingüístico. Y mi espíritu, ¿no? Nuevamente, este ruji que viene de ruaj, del aliento de vida, del Espíritu Santo, ¿no? El ruaj hakodesh. En este caso, mi espíritu, mi alma, mi ser completo, ¿no? El espíritu, aquel aliento de vida que se une al polvo del suelo para transformar en un alma viviente, diría texto del Edén. Entonces, se usa este énfasis en arameo, ¿no? Mi espíritu se alegra de regocijarse, de alegrarse, esta palabra dat, y dice en Dios mío. Vemos que todo es muy personal. Se alegra mi alma en mi Dios, mi Salvador, ¿no? Todo es mío, muy, muy personal, ¿no? Recordemos cómo el pozo de la Jai Roí, cuando la esclava de Abraham se había ido al desierto y pensaban que se iban a morir, y aparece el ángel del Señor y ella dice: este es el pozo del viviente que me ve a mí, ¿no? Que me ve a mí, mi Dios, mi Salvador, para mí. Mi Salvador. Esa palabra viene, Mahailanid, viene del Haya, que tiene una raíz, el Yasha en hebreo, de Yeshua, de salvar, dar vida, del Salvador, ¿no? Jesús, el Yehoshua, Yeshua, la salvación viene de Yahvé, vemos que el verbo es el mismo. Salvar, da vida, Haya en arameo. Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, ¿no? Mi espíritu, mi Salvador. María expresa una alegría profunda por la obra de Dios en ella. Se inspira en pasajes del Antiguo Testamento como Isaías 61. Me gozaré en el Señor y mi alma se alegrará en mi Dios porque me ha vestido con vestiduras de salvación. Isaías 61. Usa el término mi Salvador, ¿no? María reconoce su necesidad de salvación. Refleja la fe en Dios como Salvador de Israel, ¿no? Éxodo 15. María se alegra en Dios porque Él es su Salvador. Este versículo refleja la alegría mesiánica del Antiguo Testamento. El arameo enfatiza que la salvación viene de Dios, el dador de vida. En la tradición bíblica tiene que ver con el título Dios mi Salvador, que aparece varias veces en el Antiguo Testamento y es clave de la teología de la salvación. Salmo 25, guíame en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Mi salvación. Isaías 12, he aquí Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, ¿no? Como veíamos, la raíz hebrea yashá, que significa salvar, es la misma de donde proviene el nombre de Yeshua. María, al llamar a Dios mi Salvador, se asocia con la esperanza mesiánica y con la salvación que Jesús traería.
el sentido teológico de por qué María llama a Dios mi Salvador, es porque María reconoce su necesidad de salvación. Aunque María es inmaculada, ¿no? Aún así sigue siendo una criatura redimida por Dios, aunque de manera anticipada. En el Concilio de Trento, en el siglo XVI, se explica que incluso María necesitó de la salvación de Dios, aunque de manera preventiva. ¿Qué ocurre? Cuando el ángel de Dios le habla a María, le dice, Jaire, María, ¿qué jaritomene? Le está diciendo, alégrate, María, llena de gracia. Ese que jaritomene tiene que ver con la gracia de Dios desde antes y por siempre, todo el tiempo. Ella va a ser llena de gracia, colmada de gracia todo el tiempo, desde su propia concepción de allá, desde cuando sus padres la concibieron, la concepción inmaculada, hasta el fin de los tiempos. Eso lo vemos, Apocalipsis 11, 12, lo vemos en cuanto a que ella es el arca de la nueva alianza. Se abre en el cielo, aparece el arca de la alianza, luego vemos que es la mujer que está dando a luz al Hijo que va a gobernar con cetro de hierro. Esa prefigura del Antiguo Testamento de ser el arca de la alianza está prefigurada, que es María. María va a llevar dentro de ella al Verbo, que va a encarnar a través de ella. En esa encarnación el Verbo es Dios y Dios pisa Tierra Santa. Ella se convierte en Tierra Santa, el lugar de absoluta santidad, y por eso la prepara desde su nacimiento y para siempre. Nada puede tocarla, nadie puede tocarla. Ella es virgen por siempre, sin haber tenido intervención humana para su embarazo. Es el Espíritu Santo el que hace el milagro. El Verbo encarna y ella es santa para siempre, intocable, y nadie puede tocar el arca. ¿Se acuerdan que el que tocaba el arca moría? Entonces, esa prefigura del arca es justamente María que lleva en su vientre a la palabra de Dios. Entonces, en el contexto del Magnificat, María ve el nacimiento de Jesús como el cumplimiento de la promesa de la salvación a Israel. Dice, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Este tema de ha visto, ha puesto los ojos. Sa, ver, contemplar, tiene que ver con ese verbo, ¿no? Ha visto, ha puesto los ojos, de un ver profundamente y de beneficiar. Al ver ha beneficiado, ¿no? Como decíamos antes, aquel pozo de la Jai Roí, el viviente que me ve, bueno, ver pero hacer algo al respecto, no es ver nomás, ha puesto los ojos en la humildad de María, ella dice, ¿no? Ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, de su sierva, de esta que se abaja, ¿no? Y ha visto y le da la gracia, ¿no? Esa sierva, esa esclava, un término usado en Éxodo 20. Esta idea de que Dios mira con favor a los humildes recuerda a 1 de Samuel 2, el Cántico de Ana, donde Ana también se considera una sierva favorecida por Dios. El Magnificat, aunque conservado en griego, tiene una estructura y vocabulario profundamente semítico con raíces en el hebreo y en el arameo. Su mensaje refleja la teología judía de la justicia de Dios con paralelismos tanto en los Salmos como en el Cántico de Ana. Su énfasis en la inversión de valores y la acción de Dios en favor de los humildes anticipa ya las enseñanzas del reino de Jesús. Jesús utiliza mucho y muestra este cambio de paradigmas, ¿no? Donde el primero es el último es el primero, los de arriba van a tener que esperar y los de abajo son consolados, ¿no? Continúa, por eso desde ahora todas las generaciones llamarán bienaventurada, ¿no?
También puede traducirse como he aquí porque desde ahora todas las generaciones me bendecirán, ¿no? He aquí o también miren y vean, ¿no? Porque desde ahora me llamarán bienaventurada. Proviene de barak, bendecir, raíz común en hebreo y arameo, ¿no? Desde ahora y para siempre. Tema de un presente permanente típico de Dios para los textos, todo el tiempo. Este texto, Kolein Daran, tiene que ver con todas las generaciones. El uso del verbo bendecir en lugar de bienaventurada significa esto, ¿no? Justamente, de que tiene que ver con un proclamar bendito. Es Dios que la proclama bendita para siempre, ¿no? Esta bienaventurada, bendecida por siempre. El término barak es el término más cercano, ¿no? Este tema de bendecir o proclamar bendito. Esta diferencia con el griego de hacer bienaventurado sugiere una mayor conexión con Génesis 30, donde decía, las hijas me llamarán bienaventurada. En arameo la idea de bienaventurada se expresa en términos de bendición pública, ¿no? Esto es muy interesante porque ella lo manifiesta como que todas la van a llamar bienaventurado de manera pública. De allí viene este término, algo típico en la mentalidad semítica. La estructura hebraica de la frase vemos que desde ahora, menhaya es una expresión semítica típica similar a la frase de los salmos, desde ahora y para siempre. La construcción, todas las generaciones me llamarán bendita, tiene un paralelismo poético característica de los himnos judíos. El arameo del Magnificat enfatiza la bendición de María, más que su felicidad personal. Su estructura sigue la tradición hebrea aramea de expresiones de alabanza pública y profética, de profecía. Ella está profetizando lo que ha de venir y enfatizando la bendición por sobre cualquier felicidad personal. La conexión con Génesis 30 nos habla de aquellas mujeres piadosas del Antiguo Testamento. Dice en el versículo 49, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso, santo es su nombre. Entonces tenemos esto de ha hecho, este verbo hebreo común en arameo y hebreo, en mi favor o para mí, nuevamente algo muy personal. Grandes cosas o maravillas, ¿no? Relacionado con Rabot en hebreo, que aparece en el Salmo 126. Hizo Yahvé grandes cosas por nosotros. El poderoso, relacionado con Hayil en hebreo, que denota fuerza o poder. El griego usa ho dinatos, un título divino en la Biblia Septuaginta. Santo es su nombre, Wakadish, santo, de la raíz Kadosh, que significa consagrado, apartado, ¿no? Kadosh. Hablan, muchas veces escuchamos que el judaísmo dice Kadosh, santo, el consagrado. Luego tenemos Hashem, Hu Shmet, en su nombre. Mej es su nombre, paralelo con Shem en hebreo, Hashem, ¿no? El nombre, Hashem. Es otra forma de referirse a Dios. Frase común en oraciones semíticas, como el Salmo 111. Santo y temible es su nombre. La expresión de maravillas divinas, similar a Éxodo 15. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses, glorioso en santidad, hacedor de maravillas? Santo es su nombre, que aparece en Isaías 57, en el Padre Nuestro arameo también, santificado sea tu nombre, ¿no? Entonces tenemos estas referencias semíticas que ella tiene en mente por ser una persona que seguramente tenía clara la palabra, ¿no? El arameo conserva la estructura semítica original resaltando la acción de Dios como Rabuta o Hailtana,
que expresa un paralelismo poético típico en los himnos bíblicos. Raya el carácter divino con el uso de santo es su nombre, en sintonía con el Antiguo Testamento. En el versículo 50 nos dice, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Y su misericordia, ¿no? Este tema de la misericordia sobre generación y generación a los que le temen. Wa rahmeh, y su misericordia. Proviene de rahmah en arameo, que es misericordia o compasión. En hebreo, la raíz rehem denota amor entrañable, similar al amor materno, rehem, vientre, un tema de el vientre materno, que se ve mucho en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se habla de el vientre de la ballena en Jonás. Bueno, este tema del vientre materno, ¿no? Es una cosa así muy maternal de Dios. Alcanza, dice, de generación en generación. Sobre generación y generación, dice el arameo, se usan expresiones como el Salmo 100, su misericordia es eterna y su fidelidad por todas las generaciones. En el griego refleja este mismo paralelismo hebreo-arameo. A los que le temen, esta forma en que habla el arameo, Leilim, Tet Halim, Menej, a los que le temen, que proviene de ahí, Ailim, aquellos que, Dal, temer, de la raíz similar al hebreo Yaré, que se encuentra en Salmo 103. Por la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Este tema de este asunto de temer tiene que ver con un temer reverencial, no con tener terror o pánico de Dios, sino un temor de Dios de hacer lo correcto porque así debe ser. En Éxodo 26 vemos este tema de la misericordia divina, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Salmo 103, la misericordia del Señor es eterna para los que le temen. Siracida 2, esperad en su misericordia, Él no apartará su rostro de vosotros. Ese temor de Dios reverente, ¿no? Proverbios 1, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Lucas 1:50 resalta que Dios muestra su misericordia no a todos indiscriminadamente, sino a aquellos que lo temen de manera reverencial. El arameo enfatiza el amor fiel de Dios con rahmeh, misericordia, vinculado a la piedad y reverencia, y generación, generación, la continuidad de la alianza divina a lo largo del tiempo. Este temor de Dios que, como decíamos, no es miedo, no es terror, sino reverencia y fidelidad clave en la espiritualidad. Versículo 51, desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, en su intimidad, ¿no? Hacer, ejecutar, realizar con fuerza, con poder, con vigor, con su brazo, ¿no? Con su brazo, con su mano potente. Es muy interesante aquí que María está diciendo que ella es ese brazo poderoso de Dios. Ella se está integrando al brazo poderoso de Dios al darle esta tarea impresionante de ser la madre del Verbo encarnado. Por lo tanto, ella es parte de ese brazo poderoso de Dios, ¿no? Que despliega la fuerza de su brazo en María, ya que ella es la que trae al Mesías en su vientre. Dice, ¿no? Dispersó, dispersar a aquellos que son soberbios, aquellos que se creen haber sido, que se elevan por encima del resto, que se enaltecen.
en sus pensamientos, en su corazón, en la profundidad de su corazón, ¿cierto? Por eso este tema de dispersó a los soberbios en su propio corazón, aquellos que se elevan sobre el resto, creen elevarse sobre el resto, en sus pensamientos, corazón. Entonces, desplegar la fuerza de su brazo es ella misma en el brazo de Dios desplegado, ¿no? La acción poderosa de Dios en la historia y sobre todo en este momento crucial de la salvación. Hace una referencia a Éxodo cuando Dios libera a Israel con brazo fuerte, Éxodo 15. En la Biblia hebrea y los targúmenes arameos, el brazo de Dios es una imagen de la intervención poderosa, especialmente en la liberación de su pueblo. Éxodo 6, Isaías 52. María usa este lenguaje para conectar la acción de Dios en Cristo con las obras poderosas de Yahvé en la historia de Israel, siendo ella parte fundamental ahí, clara, de Dios, haciendo, ¿cierto? El Señor ha desnudado su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Isaías 50. Dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Dios humilla a los orgullosos y derriba sus planes arrogantes. Se conecta con Proverbios 16, abominable es para el Señor todo altivo de corazón. Cumplido en la caída de figuras como Nabucodonosor, Daniel 4, y Herodes, Hechos 12, eco de Job 5. Él frustra los planes de los astutos, Proverbios 3. Dios humilla a los soberbios y da gracia a los humildes, citado en Santiago 4. También anticipa el mensaje de Jesús sobre la humildad y la justicia divina. Lucas 14. María es ese brazo que es desplegado y a través del cual por el Mesías dispersa a los soberbios. La versión aramea resalta la acción divina que humilla a poderosos y exalta a los humildes. Imágenes tradicionales semíticas, ¿no? Como ese brazo de Dios y la dispersión de los soberbios que refleja el cumplimiento de las promesas mesiánicas en Jesús. Me encanta lo del brazo y María siendo el brazo de Dios, ¿no? Que uno la ve ahí tan tranquilita y tan sencilla, pero ella es el brazo poderoso de Dios, la que pisa la cabeza de la serpiente, el brazo de Dios, ¿no? Ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Continúan. Derribar a los poderosos, ¿no? Urat derribó, hizo descender, bajar, hacer, descender es la palabra hebrea, la Jibra a los poderosos, viene de la palabra Javirá, poderoso, fuerte, gobernante, como vemos, alguien que tiene poder sobre aquellos pobres, humildes, huérfanos, de toda la Biblia, ¿no? De sus tronos, ¿no? Los baja de sus tronos. Trono, asiento, poder, ¿no? Los baja, los arrastra por el piso. Ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado, levantó, de levantar, elevar, exaltar a los humildes, abatidos, de condición baja, aquellos oprimidos. En hebreo el verbo shafel, humillar, bajar, y rum, levantar y exaltar, indican un claro contraste entre justicia divina y orgullo humano, típico de los discursos hebreos, ¿no? Uno, ninguno, muchos, pocos, alto, bajo, exaltar, humillar. Esta forma en que Dios nos muestra determinadas situaciones en base a extremos. Shafel, derribar, humillar, raíz en arameo para describir cómo Dios actúa con los soberbios. Rabrabim, poderosos, término usado en Daniel 4 en arameo. Romem, elevar, exaltar, derivado de rum, usado en muchos salmos. Este versículo resalta la inversión de valores del reino de Dios como en las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres, ese tema de cambiar los paradigmas humanos en función del pensamiento divino. Ha derribado a los poderosos de sus tronos, ¿no? Lo cual nos muestra la inversión de valores en el reino de Dios, similar a Daniel 2. Él cambia los tiempos y las edades, te pone reyes y pone reyes, ¿no? Te baja uno, subes a otros, dependiendo de cómo Dios
ve la situación. Los ejemplos en la historia, caída de los arrogantes como Faraón, Nabucodonosor, Herodes, exaltando a los humildes, ¿no? Refleja la preferencia de Dios por los humildes, como en Salmo 113. Levanta del polvo al pobre, alza del estiércol al necesitado. Luego Mateo 5, bienaventurados los humildes, heredarán la tierra. Entonces, continuamos 53, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió. Este concepto hebreo de satisfacer, sabea, vaciar, reikam, que en arameo enfatiza la inversión del orden social por la acción de Dios. La capné, a los hambrientos, de capná, hambre, capné, los hambrientos, llenó, colmó, ¿no? Para que no le falte nada. Del llenar, saciar, del arameo malá. De taptá, de bienes, de cosas buenas, ¿no? Que viene de tap, bueno, de taptá, bondad, cosas buenas. Y la palabra atiré, y a los ricos, de atirar, rico, próspero, ricos de mal manera, ¿no? Aquellos que se han pasado de ricos y han terminado oprimiendo a los pobres, a los vulnerables, a las personas oprimidas, ¿no? A los ricos dejó, despidió, abandonar, despedir, dejar ir, vacíos, riquín, de ricá, vacíos sin nada, riquín, vacíos, de reikam, del hebreo, vacíos, palabra usada en Éxodo 3, para describir a los egipcios que habían sido completamente despojados a la salida del pueblo hebreo. Los textos targúmicos muestran por contraste el sentido de este verso en el canto, lo que se ordena para hacer con los esclavos en su liberación, de no enviarles desprovisto porque el mismo pueblo había salido de la esclavitud a manos llenas. Recordemos que cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, debe ir con las manos llenas. Por eso Dios hace que los egipcios le den todo lo que tenían a los hebreos. Esto recuerda que en el año shabático, cuando los esclavos son liberados, no pueden ser liberados con las manos vacías. La ley indica al pueblo hebreo que se les debe dar una indemnización al esclavo hebreo cuando es liberado para que pueda subsistir hasta que consiga un trabajo, consiga una forma de vivir. El amo le debe dar al esclavo liberado dinero para su subsistencia hasta que logre sobrevivir solo. Entonces, de esa manera hace Dios con estos opulentos, de despedirlos con las manos vacías en contraposición a los esclavos que van con las manos llenas. Entonces los ricos son despedidos con las manos vacías, con el alma seca, de forma tal que incluso no tengan para la ofrenda religiosa. No tienen ni siquiera el dinero o el contenido para hacer una ofrenda. Esta línea particularmente resuena con las enseñanzas de Jesús sobre la justicia divina, como en Lucas 6:20. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Versículo 54. Una idea similar se encuentra en Esther 4, en arameo, que habla Esther. Yo he oído desde pequeña en mi casa paterna que tú, Señor, tomaste a Israel de entre todas las naciones y a nuestros padres de entre todos sus antepasados como propiedad perpetua y les hiciste cuanto habías hablado. Esa relación que vemos en el Nuevo Testamento con Jesús el Salvador, ¿no? El título de Salvador que se aplica a Jesús en Lucas 2. Hoy les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Este socorrió a Israel con Cristo el Salvador. María, al decir Dios mi Salvador, anticipa la obra de Cristo como el Redentor del mundo. Socorrió a Israel su siervo a través del Mesías, el Hamashiach. Israel como siervo de Dios es un tema central en la Biblia hebrea, especialmente en Isaías 41. Y tú, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he elegido, descendencia de Abraham, a quien amé.
María proclama que Dios sigue protegiendo a su pueblo mediante Jesús, el Mesías esperado, el Mashiach, el ungido, el Cristos. Acordándose de la misericordia, Dios se acuerda de la misericordia. Se acordó, recordar, traer a la memoria. El verbo recordar del hebreo dakar no implica solo un recordar, sino una acción de fiel cumplimiento de una promesa. Hace referencia a la alianza de Dios con Abraham y sus descendientes. Génesis 17. Salmo 98. Se acordó de su misericordia y de su fidelidad con la casa de Israel. Éxodo 2. Dios oyó su gemido y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Esta palabra hebrea rajameh, hebreo, su misericordia. Rajamim, misericordia, amor compasivo, hebreo y arameo. El sufijo indica que es la misericordia de Dios, su misericordia. Esta palabra está relacionada con regen, como habíamos visto antes, vientre maternal, lo que enfatiza un amor entrañable, materno. Rahmeh, su misericordia. Misericordia, amor compasivo, ¿no? De Dios, ¿no? Propio de Dios para la humanidad, relacionado con Rahamim en hebreo, que también significa amor entrañable. En arameo la frase resalta la fidelidad de Dios a su promesa, su intervención activa en favor de su pueblo, usa expresiones típicas del Antiguo Testamento, conectando el Magnificat con la tradición mesiánica de Israel. María ve en Jesús el cumplimiento del plan divino. Esto es fundamental en continuidad con Abraham y los patriarcas. En el 55 nos dice, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Vemos, el último verso ofrece el conocimiento fundamental de la ayuda divina a Israel, arraigada en su amor. Aquí brilla en María una fuerte espiritualidad de la palabra de Dios y un vivo sentido de familia. Esta se considera iniciada con Abraham y vinculada a él, a Abraham. Pero en este punto es una tradición, se concentra en el linaje de David. Aquí particularmente se la conecta con Abraham y su descendencia. En el contexto teológico y bíblico podemos ver Génesis 22, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. En el Salmo 105 se acuerda de su alianza para siempre, la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza pactada con Abraham. Lucas 1:55, como hemos visto, hace eco de la alianza de Dios con Abraham, el Magnificat de María, recordando que la misericordia de Dios se extiende por todas las generaciones. El arameo del siglo I refleja la mentalidad semítica, enfatizando la fidelidad de Dios, su promesa de Alam para siempre, conectando a María con la tradición de Abraham y el cumplimiento mesiánico de Cristo. Maravilloso el Magnificat. Me encanta lo del brazo poderoso de Dios. María, que la vemos tan bonita y tan sumisa, ella es el brazo poderoso de Dios que pisa la serpiente y que Dios utiliza para atraer al Verbo encarnado, ¿no? Ese poderoso brazo de Dios. Maravilloso, maravilloso. Muy bien, les dejo. Espero que Dios los bendiga. Saludo con gran afecto. Dios dé luz y sabiduría, Dios, para entender la palabra y avanzar. Tengan un lindo día. Les habló Pablo Castro.